¿Qué tal, amigos? Comenzó el proyecto Artemis de la NASA para llevar seres humanos a la Luna e iniciar un posible asentamiento. La pregunta obligada es, ¿será otra fantástica novela de ciencia ficción de costoso presupuesto? Seguidor de todos los eventos espaciales desde sus orígenes, me costó asumir que podría existir una frontera entre la realidad y la ficción. Los conspiranoicos que presentan pruebas que derriban la supuesta veracidad de los hechos han puesto en tela de juicio los avances en materia espacial. Por otra parte, la NASA va a la saga de tales acusaciones, tratando de explicar y convencer de que sí fueron a la Luna. Por mi parte, me propuse darme una respuesta. Debo aclarar que la actividad espacial utiliza los sistemas multimediales, como ejemplo también lo hace la industria automotriz. Cuando vemos un video, puede que no sea registro de la realidad, sino una ilustración con un objetivo pedagógico. Habrán preguntado, ¿qué hubo de cierto en el programa Apolo y en el lunar soviético? Hoy todo parece reducirse a un acto de fe, creer o no creer, to be or not to be. Busqué para mí conceptos físicos químicos que me dieran respuestas. Les aseguro que no es fácil. Hay que destacar que, aunque la historia oficial lo afirme, ambos bandos nunca se apropiaron de los despojos del botín de guerra nazi. Por el contrario, la tecnología y sus referentes se posesionaron de otros escenarios donde continuar con el desarrollo tecnológico. Tanto soviéticos como americanos, está probado, no daban pie con bola con el tema propulsores de combustible líquido. Fueron los mal llamados alemanes nazis los que les enseñaron y condujeron. ¿Por qué mal llamados nazi? Porque Europa fue escenario de desarrollo tecnológico y reunía científicos y tecnólogos de orígenes variopintos. Walter Oman es un ejemplo cuyos postulados se aplican actualmente obligatoriamente. Es necesario hacer una revisión histórica. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se distribuyeron entre la Unión Soviética y Estados Unidos un tesoro invaluable, la avanzada espacial. 2 cohetes B-2 completos llevó Moscú y varias cosas más, y técnicos. Estados Unidos llevó más, según se dice, pero desarmado. Si analizamos este material fílmico, Europa había construido un gran edificio donde armar sus cohetes, edificio que en su diseño adoptaría Estados Unidos para armar el colosal Saturno V de la mano del joven y brillante Wernher von Braun. Por su lado, la Unión Soviética adoptaría el sistema de elevador para erigir sus cohetes armados horizontalmente, caso del Soyuz. Hasta el transporte copió la Unión Soviética. Lo controvertido es encontrar en el barrio Alexeyevsky y el distrito Ostankivsky de Moscú este impactante monumento a los conquistadores del espacio. Casi se parece a un cenotafio. Representa un cohete que asciende dejando detrás una gran estela construida todo en bronce y posteriormente recubierta en titanio. Lo controvertido resulta el cohete en la punta del monumento, que representa aquel pionero B-2 alemán. En Alemania, Wernher von Braun hizo esconder documentación y material en la montaña de Harz, en Sajonia y Turingia, territorio que vamos transitando. A esta zona le llaman la montaña de las brujas, porque aquí se reunían ellas en la Edad Media y el Fausto de Goethe aquí adquirió la inspiración. El cohete A4 o B-2 se propulsó a base de alcohol y oxígeno líquido. Para esa fecha la criogénica había adquirido un desarrollo como podemos observar. El cohete B-2 alentó la operación Paperclip americana y la operación Oso-Aviakin soviética simultáneamente, aunque nunca hubo referencia a la operación inglesa Megadoc, frustrada por cierto. Es que el nuevo orden, enunciado por Hitler, ya tenía destinatarios, 2 grandes concentradores poblacionales que permitieran generar los enormes recursos que se necesitarían para desarrollar una tecnología que pusieran al ser humano en el espacio. Al fin y al cabo, el poder del cohete había sido probado en poblaciones como Londres y Amberes al abrigo de las suspensiones de las garantías de los derechos que la guerra inventada permitió. Ya estaba planificado de antemano. Principiando la nueva era, sería un cohete B-2 modificado ligeramente el que pondría el Sputnik en órbita.
De ambas operaciones, Paperclip y Oso Aviakin, se desprendió que los cohetes soviéticos han tenido mayor potencia que los americanos. Era lógico, la base Baikonur en Kazajistán está a 46 grados del Ecuador. Requieren mayor potencia que aquellos que se lanzaran desde la Florida a Estados Unidos. La velocidad de despegue resulta favorecida por la mayor velocidad de la Tierra en cercanías del Ecuador. Por ello, Estados Unidos al principio disponía de cohetes menos potentes. Sin embargo, la carrera espacial para llegar a la Luna requería de impulsores mucho más potentes que permitieran rebasar los 11 km por segundo de velocidad de escape. En la Unión Soviética y aún hoy en Rusia no se usa hidrógeno líquido. ¿Por qué? Al parecer, cuando se decidió que las dos potencias pugnarían por la carrera espacial, los combustibles serían un diferenciador, aunque no puedo asegurar que tal condición habría sido convenida de antemano. La tecnología criogénica para el hidrógeno líquido es mucho más compleja que para el oxígeno líquido, tanto por la dificultad en lograr bajas temperaturas, superar la difusibilidad del hidrógeno y la seguridad. Es el hidrógeno el combustible más potente que existe. Estados Unidos disponía de esta tecnología. Por el contrario, la Unión Soviética encontró un escollo insalvable, mientras que el cohete confiable que disponía era el Soyuz, usaba querosene, un combustible menor. Curiosamente, la propuesta de un cohete lunar aparecería acompañado de expectativas y contrariedades. El desarrollo misilístico soviético pertenecía a otra área de influencia y estaba dirigido por el ingeniero Vladimir Chelomey, polaco de origen, quien diseñaría el lanzador Proton. Contemporáneamente, Sergei Korolev, director de la oficina de diseño OKB-1, presentaba el impulsor N1 de 105 metros de altura. La competencia entre las oficinas de diseño no dejaba de ser un disipador de esfuerzos y recursos. De todas maneras, ambos lanzadores utilizaban como combustible la dimetilhidracina, un combustible líquido, poderoso y además inestable y muy tóxico. Valentín Glushko, ingeniero ucraniano, dirigía la oficina de diseño de motores cohetes. Estos motores fueron muy exitosos. Sin embargo, no se logró diseñar a tiempo los motores que conjugaran la hidracina con los requerimientos de empuje exigidos por el N1. El cohete Proton sería un lanzador pesado que permitió poner en el espacio la primera estación espacial Salyut, la militar Almaz, la Mir y el primer armado de la ISS. Sería el diseño del polaco Vladimir Chelomey el más exitoso diseño en su tipo, al punto que hoy es vector universalizado. Por supuesto que en época de la Unión Soviética se prefería referentes rusos en la dirección de las oficinas de diseño. Con el cohete Proton, dentro de sus múltiples versiones, se elevaron a órbita estaciones tan pesadas y tan voluminosas como la Salyut. Veámoslas por fuera y por dentro. Hay que advertir que en el desarrollo espacial no todo salió de Estados Unidos para la NASA y lo mismo para Rusia. Por ejemplo, la famosa y controvertida cámara de 35 milímetros Hasselblad que portaban en el pecho los Lunar Boys eran de origen sueco y parte de los sistemas de control y navegación soviéticos los proveía Japón. La cámara Westinghouse, ubicada al costado del módulo lunar, transmitió señal de televisión a la Tierra. La imagen era virtuosa, aunque muy floja de calidad. Aún los sistemas de retransmisión espaciales como terrestres requerían evolucionar. Sin embargo, me persiguen las dudas. La estancia más prolongada en la Luna le sucedió a la misión Apolo 17 con 77 horas o 3 días y fracción. No encontré información que me ilustrara cómo vivieron y descansaron ambos astronautas dentro del módulo lunar, estacionado en la superficie lunar con una temperatura de 140 grados centígrados. El triste suceso del Apolo 1 enseñaría, entre otros, que en el espacio sin atmósfera, de las tres formas de transmitirse el calor, la radiación es la única forma que se cumple. Para disipar ese calor, en viaje se hace girar la nave a fin de que se enfríe. Pero en el suelo lunar, ¿cómo proteger la nave?
no existe conducción atmosférica, pero sí se cumple a través del material con que está construida la nave. De ahí que una ligera cobertura sería suficiente a fin de dar sombra. La nave estaría fría adentro, aunque con seguridad me podrían confirmar que existen más interrogantes en este sentido. Veamos un momento el módulo lunar por dentro. Es una máquina compleja, una joya tecnológica. Se le adjudica su paternazgo a Thomas Kelly, de la Grumman Aircraft, fabricante del famoso Tomcat. De los 3 días en que el comandante Cernan y el geólogo Smith estuvieron en la Luna, más de 16 horas diarias la pasaron aquí adentro, confinado. ¿Cómo se las arreglaron con sus enormes trajes? La suciedad del polvo lunar, la alimentación, el descanso y la superación psicológica al confinamiento estrecho y la disposición de los ineludibles efluentes. No he conseguido documentación, asumiendo de mi parte una propia limitación en este sentido. Otro aspecto que me sustrae es el uso del auto lunar. Hay que aclarar que su denominación fue rovers. Estos vehículos pueden operarse por control remoto. Me parecieron robots que fueron depositados en suelo lunar a fin de iniciar exploración a distancia más que transportar a los astronautas. En realidad no se divulgó imágenes que indicaran un viaje con astronautas a bordo. Últimamente se dejó trascender que el rendezvous automovilístico no debía ser más allá de 6 kilómetros, que sería la autonomía de los trajes espaciales en caso de tener que volver caminando por avería del rovers. De por sí, esta explicación es descabellada por simple razonamiento. Todo indicaría que las misiones fueron más abreviadas. Se habrían limitado a alunizar, depositar instrumentos, posicionar el rover, juntar muestras de suelo lunar y retornar a órbita lunar lo antes posible. Al final, el scoring resultante de las marcas adjudicadas, ¿quién las podría fiscalizar sino los propios protagonistas? Es posible que lo más importante haya sido hacer que el complejo sistema funcione. Sin embargo, aún no he encontrado un indicio firme que me diga que estuvimos en la Luna o en un estudio fílmico. Solo me bastaría encontrar una prueba que me validara los enunciados por las noticias que dieron cuenta de aquellos logros espaciales. Resulta por demás interesante analizar el experimento postulado por Galileo Galilei que el comandante de la Apolo 15, David Randall Scott, recreara prácticamente en el ámbito lunar, soltar el martillo de geólogo y una pluma de halcón desde una misma altura y al mismo tiempo. Al ver cómo se cumple este enunciado, podríamos dudar, lo que es bueno, diciendo que el escenario estuvo montado dentro de uno de los grandes recintos al vacío que la empresa North American utilizara para fraguar el aislante de los depósitos de oxígeno e hidrógeno de la segunda etapa del Saturno V. No obstante, me niego a refutar a lo ciego. Si cronometramos el tiempo en que tardan los objetos en caer al suelo lunar, resulta algo cercano al segundo. La gravedad de la Luna es un sexto de la Tierra, es decir, 1,63 metros por segundo al cuadrado. David Scott, podemos apreciar, arroja ambos objetos aproximadamente a 1,60 m de altura y llegan al suelo en un segundo. Ellos comprueban que sí estaban en la Luna. Un inusitado evento me llevaría a obtener explicaciones en aras de vencer mi escepticismo. Los sorprendentes logros de la conquista lunar no permitían salir del asombro. Supuestas pequeñeces como el descansar no parecían ser relevantes, pero mis interrogantes no tardarían en obtener respuestas. Asistiendo a una audiencia concertada en el Capitolio, grande fue la sorpresa, la inesperada presencia del comandante del Apolo 15, el astronauta David Scott. Él mismo documentó un cambio de hábito. En la misión Apolo 11, durante la estancia lunar, los astronautas descansaron sentados en el suelo del módulo lunar. A partir del Apolo 12 usaron camas hamacas para descansar y desde el Apolo 15 utilizaron mantas refrigerantes con el fin de disminuir el calor dentro del LEM. Bien amigos, amigas, esperando que haya alcanzado tus expectativas. Y si así fue, comparte el video. No te olvides de darle un like y suscríbete que no te cuesta nada y así recibirás más exploraciones. ¡Hasta pronto!